Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo, con comentario, la primera narración de El imperialismo, fase superior del capitalismo, por Vladimir Ilich Lenin. Lenin es un escritor brillante. Debe de haber sido un gigante intelectual, indudablemente. Entonces, tiene varios libros y fue este libro el que cuando yo lo leí, yo al estarlo leyendo, me estaba sorprendiendo a mí mismo de las cosas que él decía, o sea, y que son válidas hoy en día. Este libro fue escrito hace 100 años y yo estaba descubriendo cosas de cómo funciona la economía aún hoy en día leyendo este libro, que no había considerado, que hacen sentido, que es como que, pero sí es cierto. Entonces, este fue el libro que me hizo darme cuenta que el camino que yo tenía que seguir era de convertirme en comunista. Entonces, a este libro le tengo afecto predilecto. Este libro tiene también bastantes imágenes, bastantes tablas, que es muy difícil de narrar. De que tú, si nada más estás escuchando el audio, lo entiendas totalmente. Voy a tratar de hacer el mejor trabajo que pueda, pero voy a también subirlas al video de YouTube. Cuando salgan las tablas, cuando Lenin las vaya a referenciar, las voy a poner en pantalla. Va a ser un poco más difícil que de costumbre, pero me comprometo a hacer eso. También lo que yo te puedo recomendar es que tengas el PDF o el libro y que cuando salga esa sección veas la tabla de la cual está hablando Lenin. Creo que va a ser mucho más sencillo. El marxismo tiene 3 pilares. Lenin habla de ellos en un libro, en un folleto que ya narré. Entonces, el marxismo tiene el pilar filosófico, el pilar de la sociedad y tiene el pilar económico. Y este libro entra dentro de los pilares económicos. Este libro, Lenin hace un análisis detallado de lo que es el imperialismo. No es cosa de imperios, porque mucha gente hoy en día, no, pero ¿a qué se refieren con imperialismo? Imperialismo es cuando las naciones más desarrolladas, las naciones más poderosas, de forma financiera, van y se adueñan del resto del mundo. Moldean el resto del mundo, las naciones que no están tan desarrolladas, para que los recursos naturales de los países más pobres sean para los países más ricos. Los países más ricos se adueñan de ello y entonces se crean esferas de influencia en el mundo de las grandes potencias. También Lenin detalla de cómo se hacen monopolios en la industria. Eso es algo que Marx habló de, ya sea en la industria textil o en los aceros o la manufacturación de tal cosa. Pero Lenin en este libro detalla de cómo la industria financiera, los bancos, eventualmente van comiéndose todos los monopolios, van comiéndose el resto de las industrias y nada más queda un puñado de gente siendo dueñas de todo. Es como llegamos a la situación que tenemos actualmente. Porque Marx vio de que, se están haciendo monopolios dentro de la industria textil y se están haciendo monopolios dentro de la industria manufacturera de barcos. Pero Lenin, ya después de varias décadas, ve cómo los bancos, los servicios financieros de los países, se van consolidando y ellos van tomando a las otras industrias, se las van comiendo, lo cual para nosotros es como, no, pues sí, no debería de ser así. Y Lenin va a explicar por qué esto no funciona para nadie más que para la gente que está hasta arriba. Finalmente, no sé cuánto voy a leer hoy. Voy a tratar de dejar lo que yo leo
menos de 2 horas para que sea accesible para las personas, para aquellos que escuchan. Entonces, el libro tiene 10 capítulos, más el prólogo. Voy a tratar de acomodar las cosas para que queden de forma adecuada. Y la versión que voy a estar leyendo es una versión de las ediciones en lenguas extranjeras de Pekín, que toma como base la edición de la editorial Progreso de Moscú. Habiendo dicho todo esto, empecemos con el texto. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Prólogo. El folleto que ofrezco a la atención del lector fue escrito en Zúrich durante la primavera de 1916. En las condiciones en que me veía obligado a trabajar, tuve que tropezar. Naturalmente, con cierta insuficiencia de materiales franceses e ingleses y con una gran carestía de materiales rusos. Sin embargo, la obra inglesa más importante sobre el imperialismo, el libro de J. A. Hobson, ha sido utilizada con la atención que, a mi juicio, merece. El folleto está escrito teniendo en cuenta la censura zarista. Por esto, no solo me vi precisado a limitarme estrictamente a un análisis exclusivamente teórico, sobre todo económico, sino también a formular las indispensables y poco numerosas observaciones de carácter político con una extraordinaria prudencia, por medio de alusiones, de lenguaje a lo Esopo, maldito lenguaje, al cual el zarismo obligaba a recurrir a todos los revolucionarios cuando tomaban la pluma para escribir algo con destino a la literatura legal. Produce pena releer ahora, en los días de libertad, los pasajes del folleto desnaturalizados, comprimidos, contenidos en un anillo de hierro por la preocupación de la censura zarista, para decir que el imperialismo es el preludio de la revolución socialista, que el socialchauvinismo, socialismo de palabra, chauvinismo de hecho, es una traición completa al socialismo, el paso completo al lado de la burguesía, que esa escisión del movimiento obrero está relacionada con las condiciones objetivas del imperialismo, etc., me vi obligado a hablar en un lenguaje servil, y por eso no tengo más remedio que remitir a los lectores que se interesen por el problema a la colección de mis artículos de 1914-1917, publicados en el extranjero, que serán reeditados en breve. Vale la pena, particularmente, señalar un pasaje de las páginas 119-120 para hacer comprender al lector, en forma adaptada a la censura, el modo indecoroso de cómo mienten los capitalistas y los socialchauvinistas que se han pasado al lado de aquellos, y contra los cuales lucha con tanta inconsecuencia Kautsky. En lo que se refiere a la cuestión de las anexiones, el descaro con que encubren las anexiones de sus capitalistas, me vi precisado a tomar el ejemplo de Japón. El lector atento sustituirá fácilmente Japón por Rusia y Corea por Finlandia, Polonia, Curlandia, Ucrania, Yiva, Bujara, Estlandia y otros territorios del imperio zarista no poblados por grandes rusos. Quiero abrigar la esperanza de que mi folleto ayudará a orientar en la cuestión económica fundamental. Comentario. Sí, Lenin. Sin duda, orienta bastante. Continuando. Sin cuyo estudio es imposible comprender nada en la apreciación de la guerra y de la política actuales, a saber, la cuestión de la esencia económica del imperialismo. El autor. Petrogrado, 26 de abril de 1917. Comentario, añadiendo contexto. Este libro fue escrito en 1916 y la primera revolución de las revoluciones rusas, la que sacó al zar, fue en febrero, la revolución de febrero de 1917, y eso relajó la censura.
Y aquí está, ese prólogo lo escribió Lenin durante ese periodo. Pero ya venía la Revolución de Octubre de 1917, que sería cuando los comunistas, los bolcheviques, tomarían el poder en Rusia. Entonces, para tener el contexto de cuándo se encuentra Lenin en este momento en la historia. Continuando con el texto. Prólogo a las ediciones francesa y alemana. Este libro, como ha quedado dicho en el prólogo de la edición rusa, fue escrito en 1916, teniendo en cuenta la censura zarista. Actualmente, no tengo la posibilidad de rehacer todo el texto. Por otra parte, sería inútil, ya que el fin principal del libro, hoy como ayer, consiste en ofrecer, con ayuda de los datos generales irrefutables de la estadística burguesa y de las declaraciones de los sabios burgueses de todos los países, un cuadro de conjunto de la economía mundial capitalista en sus relaciones internacionales, a comienzos del siglo XX, en vísperas de la Primera Guerra Mundial imperialista. Hasta cierto grado, será incluso útil a muchos comunistas de los países capitalistas avanzados persuadirse por el ejemplo de este libro, legal, desde el punto de vista de la censura zarista, de que es posible y necesario aprovechar hasta esos pequeños resquicios de legalidad que todavía les quedan a estos. Por ejemplo, en la América actual o en la Francia, después de los recientes encarcelamientos de casi todos los comunistas, para demostrar todo el embuste de las concepciones y de las esperanzas social pacifistas en cuanto a la democracia mundial. Intentaré dar, en este prólogo, los complementos más indispensables a este libro censurado. 2. En esta obra hemos probado que la guerra de 1914-1918 ha sido, de ambos lados beligerantes, una gran guerra imperialista. Esto es, una guerra de conquista, de bandidaje y de robo. Una guerra por el reparto del mundo, por la partición y el nuevo reparto de las colonias, de las esferas de influencia, del capital financiero, etc. Pues la prueba del verdadero carácter social, o mejor dicho, del verdadero carácter de clase de una guerra, no se encontrará, claro está, en la historia diplomática de la misma, sino en el análisis de la situación objetiva de las clases dirigentes en todas las potencias beligerantes. Comentario. Estoy narrando esto en el 2015 y narré la primera vez que leí esto. No había un conflicto activo en ningún lado, o sea, no de este modo como lo tenemos ahorita, en el 2015. Y mira, Lenin me está hablando desde hace 100 años. Claro, Lenin, tienes razón. Voy a leer esto de nuevo. El verdadero carácter de clase de una guerra no se encontrará en la historia diplomática de la misma, sino en el análisis de la situación objetiva de las clases dirigentes en todas las potencias beligerantes. Para reflejar esa situación objetiva, no hay que tomar ejemplos y datos aislados. Dada la infinita complejidad de los fenómenos de la vida social, se puede siempre encontrar un número cualquiera de ejemplos o datos aislados susceptibles de confirmar cualquier tesis, sino, indefectiblemente, el conjunto de los datos sobre los fundamentos de la vida económica de todas las potencias beligerantes y del mundo entero. Me he apoyado precisamente en estos datos generales irrefutables al describir el reparto del mundo en 1876 y en 1914, y el reparto de los ferrocarriles en todo el globo en 1890 y en 1913. Los ferrocarriles constituyen el balance de las principales ramas de la industria capitalista, de la industria del carbón y del hierro, el balance y el índice más notable del desarrollo del comercio mundial y de la civilización democrático-burguesa. En los capítulos precedentes de este libro,
exponemos la conexión entre los ferrocarriles y la gran producción, los monopolios, los sindicatos patronales, los carteles, los trusts, los bancos y la oligarquía financiera. La distribución de la red ferroviaria, la desigualdad de esa distribución y de su desarrollo constituyen el balance del capitalismo moderno, monopolista, en la gran escala mundial. Y este balance demuestra la absoluta inevitabilidad de las guerras imperialistas sobre esta base económica, en tanto que subsista la propiedad privada de los medios de producción. La construcción de ferrocarriles en esa apariencia, una empresa simple, natural, democrática, cultural, civilizadora, se presenta como tal ante los ojos de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista y ante los ojos de los filisteos pequeñoburgueses. Comentario. Un filisteo, cuando se habla en teoría marxista, es alguien que no sabe de lo que habla. Es alguien que es ignorante, básicamente. Continuando. En realidad, los múltiples lazos capitalistas, por medio de los cuales esas empresas se hallan ligadas a la propiedad privada sobre los medios de producción en general, han transformado esa construcción en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres, en las colonias y en las semicolonias, es decir, más de la mitad de la población de la Tierra en los países dependientes, y a los esclavos asalariados del capital en los países, comillas, civilizados. La propiedad privada, fundada en el trabajo del pequeño patrono, la libre concurrencia, la democracia, todas esas consignas por medio de las cuales los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado lejano. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Voy a leer eso de nuevo. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresión y de estrangulamiento financiero de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países, comillas, avanzados. Este botín se reparte entre 2 o 3 potencias rapaces de poderío mundial armadas hasta los dientes, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, que, por el reparto de su botín, arrastran a su guerra a todo el mundo. 3. La paz de Brest-Litovsk, dictada por la monárquica Alemania, y la paz aún más brutal e infame de Versalles, impuesta por las repúblicas democráticas de América y de Francia y por la libre Inglaterra, han prestado un servicio extremadamente útil a la humanidad al desenmascarar al mismo tiempo a los coolies es como un pájaro, de la pluma a sueldo del imperialismo y a los pequeños burgueses reaccionarios, aunque se llamen pacifistas y socialistas, que celebraban el wilsonismo y trabajaban de hacer ver que la paz y las reformas son posibles bajo el imperialismo. Decenas de millones de cadáveres y de mutilados víctimas de la guerra. Esa guerra que se hizo para resolver la cuestión de si el grupo inglés o alemán de bandoleros financieros recibiría una mayor parte del botín. Y encima, estos 2 tratados de paz hacen abrir, con una rapidez desconocida hasta ahora, los ojos de millones y decenas de millones de hombres atemorizados, aplastados, embaucados y engañados por la burguesía, sobre la ruina mundial creada por la guerra. Se agranda así la crisis revolucionaria mundial, que, por largas y duras que sean las peripecias que atraviese, no podrá terminar sino con la revolución proletaria y su victoria. El Manifiesto de Basilea, de la Segunda Internacional, que, en 1912,
caracterizó precisamente la guerra que estalló en 1914, y no la guerra en general. Hay diferentes clases de guerra, hay también guerras revolucionarias. Ha quedado como un monumento que denuncia toda la vergonzosa bancarrota, toda la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Comentario personal. Obviamente no aplica igual. No es de que estas personas fueran héroes. Pero creciendo en el mundo en el que hemos crecido, si tienes, no sé, menos de 45 años, 50 años, los líderes del mundo libre suelen ser los estadounidenses y sus lacayos europeos. Entonces, en los últimos años, con los conflictos que hay ahorita, han quedado en la total bancarrota moral. Y muchas personas dicen, no, pero pues ¿por qué no se hace nada? Porque están haciendo lo que quieren que se haga. Nomás la gente no se lo está callando en esta ocasión. No tienen ya el control de la narrativa como lo habían tenido antes. Hay que capitalizar eso. Continuando con el texto. Por eso, el texto de ese manifiesto como apéndice a esta edición, advirtiendo una y otra vez a los lectores que los héroes de la Segunda Internacional rehuyen con empeño todos los pasajes del manifiesto que hablan precisa, clara y directamente de la relación entre esta guerra que se avecinaba y la revolución proletaria, con el mismo empeño que un ladrón evita el lugar donde cometió el robo. 4. Hemos prestado en este libro con una atención especial a la crítica del kautskismo, esa corriente ideológica internacional representada en todos los países del mundo por los teóricos más eminentes, por los jefes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y compañía en Austria, Ramsay MacDonald y otros en Inglaterra, Albert Thomas en Francia, etcétera, etcétera, y por un número infinito de socialistas, de reformistas, de pacifistas, de demócratas burgueses y de clérigos. Esa corriente ideológica, de una parte, es el producto de la descomposición, de la putrefacción de la Segunda Internacional y, de otra parte, es el fruto inevitable de la ideología de los pequeños burgueses, a quienes todo el ambiente los hace prisioneros de los prejuicios burgueses y democráticos. En Kautsky y las gentes de su calaña, tales concepciones significan precisamente la abjuración completa de los fundamentos revolucionarios del marxismo, defendidos por Kautsky durante decenas de años, sobre todo, dicho sea el paso, en la lucha contra el oportunismo socialista de Bernstein, Millerand, Hindman, Gompers, etc. Por eso, no es un hecho casual que los kautskistas de todo el mundo se hayan unido hoy, práctica y políticamente, a los oportunistas más extremos, a través de la Segunda Internacional o Internacional Amarilla, y a los gobiernos burgueses, a través de los gobiernos de coalición burgueses con participación socialista. En el movimiento proletario revolucionario en general, que crece en todo el mundo, y el movimiento comunista en particular, no se puede dejar de analizar y desenmascarar los errores teóricos del kautskismo. Esto es tanto más necesario cuanto que el pacifismo y el democratismo en general, que no sienten pretensiones del marxismo, pero que, enteramente igual que Kautsky y compañía, disimulan la profundidad de las contradicciones del imperialismo y la ineluctabilidad de las crisis revolucionarias engendradas por este, son corrientes que se hallan todavía extraordinariamente extendidas por todo el mundo. La lucha contra tales tendencias es el deber del partido proletario, que debe arrancar a la burguesía de los pequeños propietarios que ella engaña y los millones de trabajadores cuyas condiciones de vida son más o menos pequeño burguesas. 5. Es menester decir unas palabras a propósito del capítulo 8, el parasitismo y la descomposición del capitalismo.
como lo hacemos ya constar en este libro. Hilferding, antiguo marxista, actualmente compañero de armas de Kautsky, y uno de los principales representantes de la política burguesa reformista en el seno del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, ha dado en esta cuestión un paso atrás con respecto al inglés Hobson, pacifista y reformista declarado. La escisión internacional de todo el movimiento obrero aparece ahora de una manera plena. La Segunda y Tercera Internacional, la lucha armada y la guerra civil entre las dos tendencias es también un hecho evidente en Rusia. Apoyo de Kolchak y de Denikin por los mencheviques y los socialistas revolucionarios contra los bolcheviques. En Alemania, Schneiderman, Noske y compañía con la burguesía contra los espartaquistas. Y lo mismo en Finlandia, en Polonia, en Hungría. ¿Dónde está la base económica de este fenómeno histórico mundial? Comentario personal. Porque aquí menciona en Alemania los espartaquistas. Los espartaquistas era el grupo de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Y en esta versión que estoy leyendo, no hay, aquí sale el pie de página y no sale el pie de página en la página que estoy leyendo actualmente. No voy a leer todos los pies de página. Estoy dando este comentario para dar un poco de contexto y para decirte de que no voy a leer todos los pies de página porque para hacer la lectura, la narración, más amigable. Si gustas, yo te recomiendo bastante que consigas esta versión y tú puedes ir a ver y leer los pies de página. Entonces, continuando con el texto. Se encuentra precisamente en el parasitismo y en la descomposición del capitalismo inherentes a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo. Como lo demostramos en este libro, el capitalismo ha destacado ahora un puñado, menos de una décima parte de la población de la Tierra, menos de un quinto, calculando por todo lo alto, de estados particularmente ricos y poderosos que saquean a todo el mundo con el simple recorte del cupón. La exportación de capital da ingresos que se elevan 8 o 10.000 millones de francos anuales de acuerdo con los precios de antes de la guerra y según las estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente ahora, eso representa mucho más. Es evidente que una superganancia tan gigantesca, ya que los capitalistas se apropian de ella, además de la que exprimen a los obreros de su propio país, permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Los capitalistas de los países avanzados los corrompen y lo hacen de 1000 maneras, directas e indirectas, abiertas y ocultas. Esta capa de obreros aburguesados o de aristocracia obrera, completamente pequeño burgueses en cuanto a su manera de vivir, por la cuantía de sus emolumentos y por toda su mentalidad, es el apoyo principal de la Segunda Internacional y, hoy en día, el principal apoyo social, no militar, de la burguesía. Pues estos son los verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los lugartenientes obreros de la clase capitalista, Labor Lieutenants of the Capitalist Class, los verdaderos portadores del reformismo y del chauvinismo. Comentario. El chauvinismo es cuando te interesa más tu propio país y que se jodan los demás, que si tu propio país tiene excesos capitalistas, imperialistas, tú los apoyas. Tú dices, no, pues está bien, siempre y cuando traten bien a mis obreros, no me importa el resto del mundo. Lo cual Lenin y yo creo que está mal. Hay que preocuparse por la explotación que tu propio país puede tener para con el resto del mundo. Pero bueno, continuando con el texto. En la guerra civil, entre el proletariado y la burguesía, se ponen inevitablemente
en número no despreciable, al lado de la burguesía, al lado de los versalleses contra los comuneros. Sin haber comprendido las raíces económicas de este fenómeno, sin haber alcanzado a ver su importancia política y social, es imposible dar el menor paso hacia la solución de las tareas prácticas del movimiento comunista y de la revolución social que se avecina. El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado en una escala mundial desde 1917. Lenin, 6 de julio de 1920. Durante los últimos 15 o 20 años, sobre todo después de la Guerra Hispanoamericana, 1898, y de la Anglo-Boer, 1899-1902, la literatura económica, así como la política del Viejo y del Nuevo Mundo, consagra una atención creciente al concepto de imperialismo para caracterizar la época que atravesamos. En 1902 apareció en Londres y Nueva York la obra del economista inglés J. A. Hobson, El imperialismo. El autor, que está situado en el punto de vista del socialreformismo y del pacifismo burgués, punto de vista que coincide en el fondo con la posición actual del ex-marxista C. Kautsky, hace una descripción excelente y detallada de las particularidades económicas y políticas fundamentales del imperialismo. En 1910 se publicó en Viena la obra del marxista austriaco Rudolf Hilferding, El capital financiero. Traducción rusa, Moscú, 1912. A pesar del error del autor en la cuestión de la teoría del dinero y de la cierta tendencia a conciliar el marxismo con el oportunismo, la obra mencionada constituye un análisis teórico extremadamente valioso de la fase moderna del desarrollo del capitalismo. Así está concebido el subtítulo de la obra de Hilferding. En el fondo, lo que se ha dicho acerca del imperialismo durante estos últimos años, sobre todo en el número inmenso de artículos sobre este tema publicados en periódicos y revistas, así como en las resoluciones tomadas, por ejemplo, en los congresos de Chemnitz y de Basilea, que se celebraron en otoño de 1912, salía apenas del círculo de ideas expuestas, o, para decirlo mejor, resumidas en los dos trabajos mencionados. En las páginas que siguen, nos proponemos exponer someramente, en la forma más popular posible, el lazo y la correlación entre las particularidades económicas fundamentales del imperialismo. No nos detendremos, tanto como lo merece, en el aspecto no económico de la cuestión. Las indicaciones bibliográficas y otras notas que no a todos los lectores pueden interesar, las damos al final del folleto. Capítulo 1. La concentración de la producción y los monopolios. El incremento enorme de la industria y el proceso notablemente rápido de concentración en la producción en empresas cada vez más grandes constituyen una de las particularidades más características del capitalismo. Las estadísticas industriales modernas suministran los datos más completos y exactos sobre este proceso. En Alemania, por ejemplo, de cada 1000 empresas industriales en 1882, 3 eran empresas grandes, es decir, que contaban con más de 50 obreros. En 1895, 3 años después, 6. Y en 1907, 2 años después, 9. De cada 100 obreros les correspondían, respectivamente, 22, 30 y 37. Pero la concentración de la producción es mucho más intensa que la de los obreros, pues el trabajo en las grandes empresas es mucho más productivo, como lo indican los datos relativos a máquinas de vapor y a los motores eléctricos. Si tomamos lo que en Alemania se llama industria en el sentido amplio de esta palabra, es decir, incluyendo el comercio, las vías de comunicación,
etc., obtendremos el cuadro siguiente. Grandes empresas, 30.588 sobre un total de 3.265.623, es decir, el 0.9%. En ellas están empleados 5.7 millones de obreros sobre un total de 14.4 millones, es decir, 39.4%. Caballos de fuerza de vapor, 6.6 millones sobre 8.8, es decir, el 75% de la fuerza eléctrica. 1.2 millones de kilovatios sobre 1.5 millones, o sea, el 77%. Menos de una centésima parte de las empresas tienen más del 3/4 de la cantidad total de las fuerzas de vapor y eléctrica. A los 2.97 millones de pequeñas empresas, hasta 5 obreros asalariados, que constituyen el 91% de todas las empresas, corresponde únicamente el 7% de la fuerza eléctrica y de vapor. Las decenas de millones de grandes empresas lo son todo. Los millones de empresas no son nada. En 1907, había en Alemania 586 establecimientos que contaban con 1,000 obreros y más. A esos establecimientos correspondían casi la décima parte, 1.38 millones, del número total de obreros y casi el tercio del total de la fuerza eléctrica y de vapor, 32%. Cifras del Annalen des Deutschen Reichs, 1911, Sun. El capital monetario y los bancos, como veremos, hacen todavía más aplastante este predominio de un puñado de grandes empresas, y decimos aplastante en el sentido más literal de la palabra. Es decir, que millones de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes patronos se hallan de hecho completamente sometidos a unos pocos centenares de financieros millonarios. El otro país avanzado del capitalismo contemporáneo, en los Estados Unidos, el incremento de la concentración de la producción es todavía más intenso. En este país, la estadística considera aparte a la industria en la aceptación estrecha de la palabra y agrupa los establecimientos de acuerdo con el valor de la producción anual. En 1904 había 1.900 grandes empresas, sobre 216.180 el total, es decir, el 0.9%, con una producción de $1.000.000 y más. En ellas, el número de obreros era de 1.4 millones, sobre 5.5 millones, es decir, el 25%, y la producción de 5.6 millones sobre 14.8 millones, o sea, el 38%. 5 años después, en 1909, las cifras correspondientes eran las siguientes: 3.060 establecimientos sobre 268.000, es decir, el 1.1, con 2 millones de obreros, sobre 6.6 millones, es decir, el 30%, subió un 5%, y 9 millones de producción anual, sobre 20 millones, o sea, el 43%. Casi la mitad de la producción global de todas las empresas del país en las manos de la centésima parte del número total de empresas. Y esas 3.000 empresas gigantescas abrazan 258 ramas industriales. De aquí se deduce claramente que la concentración, al llegar a un grado determinado de su desarrollo, por sí misma conduce, puede decirse, de lleno al monopolio, ya que a unas cuantas decenas de empresas gigantescas les resulta fácil ponerse de acuerdo entre sí. Y, por otra parte, la competencia, que se hace cada vez más difícil, y la tendencia al monopolio nacen precisamente de las grandes proporciones de las empresas. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye de por sí
uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno, y es necesario que nos detengamos a estudiarlo con mayor detalle. Pero antes, debemos eliminar un equívoco posible. La estadística norteamericana dice 3.000 empresas gigantescas en 250 ramas industriales. Al parecer, corresponden 12 grandes empresas a cada rama de la producción. Pero no es así. No en cada rama de la industria hay grandes empresas. Por otra parte, una particularidad extremadamente importante del capitalismo que ha alcanzado su grado más alto de desarrollo es la llamada combinación, o sea, la reunión en una sola empresa de distintas ramas de la industria que representan en sí o bien fases sucesivas de la elaboración de una materia prima, por ejemplo, la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro en acero y, en ciertos casos, la elaboración de tales o cuales productos de acero, o bien distintas ramas que desempeñan unas con relación a otras un papel auxiliar, por ejemplo, la utilización de los residuos o de los productos accesorios, producción de artículos de embalaje, etc. El comentario. Esto es algo que yo sí sabía, pero no te das cuenta de la profundidad y de qué tanta ventaja da eso. Si una empresa o si un grupo de accionistas es la dueña de distintas empresas de la producción de un mismo producto, como bien dice aquí, digamos que eres accionista mayoritario de una empresa que agarra el algodón y luego una empresa que convierte ese algodón en tela y luego una empresa que diseña los productos y una empresa que los manufactura y luego una empresa que es una empresa para mandar esos productos alrededor del mundo y quizá una empresa que también sea para comercializarlos. Es más fácil tener todo en contacto para darte un precio más beneficioso y dejar atrás a la competencia. Entre más dinero tengas y entre más poder tengas, más fácil es tener una ventaja bastante amplia a la competencia. Continuando con el texto. Aquí se abre una cita. La combinación, dice Hilferding, nivela las diferencias de coyuntura y garantiza, por tanto, a la empresa combinada una norma de beneficio, ganancia, más estable. En segundo lugar, la combinación determina la eliminación del comercio. En tercer lugar, hace posible el perfeccionamiento técnico y, por consiguiente, la obtención de ganancias suplementarias en comparación con las empresas puras, es decir, no combinadas. En cuarto lugar, consolida la posición de la empresa combinada en comparación con la pura, la refuerza en la lucha de competencia durante las fuertes depresiones, estancamientos de los negocios, crisis, cuando la disminución del precio de la materia prima va a la saga con respecto a la disminución de los precios de los artículos manufacturados. Se cierra la cita. El economista burgués alemán, Heyman, que ha consagrado una obra especial a las empresas mixtas o combinadas en la industria siderúrgica alemana, dice, cita, las empresas puras parecen aplastadas por el precio elevado de los materiales y bajo el precio de los artículos manufacturados. Se cierra la cita. Resulta lo siguiente, y aquí se abre la cita completa. Por una parte, han quedado grandes compañías juleras. Comentario, juleras es de carbón, mineras de carbón. Continuando. Con una extracción de carbón que se cifra en varios millones de toneladas, sólidamente organizadas en su sindicato julero. Luego, estrechamente ligadas a ellas, las grandes fundiciones de acero con su sindicato. Estas empresas gigantescas, con una producción de acero de 400.000 toneladas por año, con una extracción inmensa de mineral de hierro y de hulla, con la producción de artículos de acero, con 10.000 obreros alojados en los cuarteles de las colonias obreras, que cuentan a veces con ferrocarriles y puertos propios,
son representantes típicos de la industria siderúrgica alemana, y la concentración continúa avanzando sin cesar. Las empresas van ganando en importancia cada día. Cada vez es mayor el número de establecimientos de una o varias ramas de la industria que se agrupan en empresas gigantescas, apoyadas y dirigidas por media docena de grandes bancos berlineses. En lo que se refiere a la industria minera alemana, ha sido demostrada con exactitud la doctrina de Karl Marx sobre la concentración. Es verdad que esto se refiere a un país en el cual la industria se halla defendida por derechos arancelarios, proteccionistas y por las tarifas de transporte. La industria minera de Alemania está madura para la expropiación. Tal es la conclusión que se vio obligado a llegar un economista burgués, concienzudo por excepción. Hay que observar que considera a Alemania como un caso especial a consecuencia de la protección de su industria por elevadas tarifas arancelarias, pero esta circunstancia no ha podido más que acelerar la concentración y la constitución de asociaciones monopolistas patronales, carteles, sindicatos, etc. Es extraordinariamente importante hacer notar que, en el país del libre cambio, en Inglaterra, la concentración conduce también al monopolio, aunque un poco más tarde, y acaso en otra forma. He aquí lo que escribe el profesor Hyman Levy en su estudio especial sobre los monopolios, carteles y trusts, hecho a base de los datos del desarrollo económico de la Gran Bretaña. Aquí se abre una cita. En la Gran Bretaña, precisamente, las grandes proporciones de las empresas y su alto nivel técnico son las que traen aparejada la tendencia al monopolio. Por una parte, la concentración ha determinado el empleo de enormes sumas de capital en las empresas. Por eso, las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo que concierne a la cuantía del capital necesario, y esta circunstancia dificulta su aparición. Pero por otra parte, y este punto lo consideramos como más importante, cada nueva empresa que quiere mantenerse al nivel de las empresas gigantescas creadas por la concentración representa un aumento tan enorme de la oferta de mercancías que su venta lucrativa solo es posible a condición de un aumento extraordinario de la demanda, pues en caso contrario, esa abundancia de productos rebaja su precio a un nivel desventajoso para la nueva fábrica y para las asociaciones monopolistas. Se cierra la cita. En Inglaterra, las asociaciones monopolistas de patronos, cartels y trusts surgen en la mayor parte de los casos, a diferencia de los países en los que los aranceles proteccionistas facilitan la cartelización, únicamente cuando el número de las principales empresas competidoras se reduce a un par de docenas. Se abre aquí cita de nuevo. La influencia de la concentración en el nacimiento de los monopolios en la gran industria aparece en este caso con una claridad cristalina. Se cierra la cita. Medio siglo atrás, cuando Marx escribió El Capital, la libre concurrencia era considerada por la mayor parte de los economistas como una ley natural. La ciencia oficial intentó aniquilar por la conspiración del silencio la obra de Marx, el cual había demostrado, por medio del análisis teórico e histórico del capitalismo, que la libre concurrencia engendra la concentración de la producción, y que dicha concentración, en un cierto grado de su desarrollo, conduce al monopolio. Comentario. Cuando dice la libre concurrencia, es el libre mercado. Eso lo tenemos ahorita. Esa es lo que ha hecho que Estados Unidos no apoya la libertad, apoya la libertad del capital, la libertad del mercado, eso sí, pero eso solo beneficia a los peces más gordos. En general, por supuesto que, sí, mi amigo puso una empresa y no sé qué, y bla, bla, y el resto se sumen en la miseria. Continuando con el texto.
Ahora el monopolio es un hecho. Los economistas escriben montañas de libros en los cuales describen manifestaciones aisladas del monopolio y siguen declarando a coro que el marxismo ha sido refutado. Pero los hechos son testarudos, como dice un refrán inglés, y, de grado o por fuerza, hay que tenerlos en cuenta. Los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo que se refiere al proteccionismo o al libre cambio, condicionan únicamente diferencias no esenciales en la forma de los monopolios o en el momento de su aparición, pero que el engendramiento del monopolio por la concentración de la producción es una ley general y fundamental de la fase actual de desarrollo del capitalismo. Por lo que a Europa se refiere, se puede fijar con bastante exactitud el momento en que se produjo la sustitución definitiva del viejo capitalismo por el nuevo. Fue precisamente a principios del siglo XX, en uno de los trabajos de recopilación más recientes sobre la historia de la formación de los monopolios. Leemos, se abre una cita, se pueden citar algunos ejemplos de monopolios capitalistas de la época anterior a 1860. Se pueden descubrir en ellos los gérmenes de las formas que son tan corrientes en la actualidad. Pero esto constituye, indiscutiblemente, la época prehistórica de los carteles. El verdadero comienzo de los monopolios contemporáneos lo hallamos no antes de la década de 1860. El primer gran periodo de desarrollo del monopolio empieza con la depresión internacional de la industria en la década del 1870, y se prolonga hasta principios de la última década del siglo. Se cierra la cita y se abre otra. Si se examina la cuestión en lo que se refiere a Europa, la libre concurrencia alcanza el punto culminante de desarrollo en los años 1860-1880. Por aquel entonces, Inglaterra terminaba la edificación de su organización capitalista del viejo estilo. En Alemania, dicha organización entablaba una lucha decidida contra la industria artesana y doméstica, y empezaba a crear sus formas de existencia. Se cierra la cita y se abre otra cita en un nuevo párrafo. Empieza una transformación profunda con el crack de 1873, o más exactamente, con la depresión que le siguió, y que, con una pausa apenas perceptible a principios de la década del 80 y con un auge extraordinariamente vigoroso, pero breve, hacia 1889, llena 22 años de historia económica europea. Se cierra la cita, se abre otra. Durante el corto periodo de auge de 1889-1890, fueron utilizados en gran escala los carteles para aprovechar la coyuntura. Una política irreflexiva elevaba los precios todavía con mayor rapidez y aún en mayores proporciones de lo que hubiera sucedido sin los carteles. Y casi todos esos carteles perecieron sin gloria, enterrados en la fosa del crack. Transcurrieron otros 5 años de malos negocios y precios bajos, pero la industria reinaba ya en un estado de espíritu distinto del anterior. La depresión no era considerada ya como una cosa natural, sino, sencillamente, como una pausa ante una nueva coyuntura favorable. Se cierra la cita, se abre una nueva cita. Y el movimiento de los carteles entró en su segunda época. En vez de ser un fenómeno pasajero, los carteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. Conquistan una esfera industrial tras otra y, en primer lugar, la de la transformación de materias primas. Ya a principios de la década del 90, los carteles consiguieron en la organización del sindicato del Koch, el que sirvió de modelo al sindicato Culero, una técnica tal de los carteles que, en esencia, no ha sido sobrepasada por el movimiento. El gran auge a finales del siglo XIX y la crisis de 1900 a 1903
se desarrollan ya enteramente por primera vez, al menos en lo que se refiere a las industrias minera y siderúrgica, bajo el signo de los carteles. Y si entonces esto parecía aún algo nuevo, ahora es una verdad evidente para todo el mundo que grandes sectores de la vida económica son, por regla general, sustraídos a la libre concurrencia. Se cierra la cita. Así pues, el balance principal de la historia de los monopolios es el siguiente. 1. 1860-1880, punto culminante de desarrollo de la libre concurrencia. Los monopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles. 2. Después de la crisis de 1873, largo periodo de desarrollo de los carteles, pero estos constituyen todavía una excepción. No son aún sólidos, aún representan un fenómeno pasajero. Auge de fines del siglo XIX y crisis de 1900-1903. Los carteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo. Los carteles se ponen de acuerdo entre sí respecto a las condiciones de venta, a los largos plazos de pago, etc. Se reparten los mercados de venta, fijan la cantidad de productos a fabricar, establecen precios, distribuyen las ganancias entre las distintas empresas, etc. El número de carteles era, en Alemania, aproximadamente de 250 en 1896 y de 385 en 1905, abarcando cerca de 12.000 establecimientos. Pero todo el mundo reconoce que estas cifras son inferiores a la realidad. De los datos de la estadística de la industria alemana de 1907, que hemos citado más arriba, se deduce que hasta esos 12.000 grandes establecimientos concentran seguramente más de la mitad de toda la fuerza motriz de vapor y eléctrica. En los Estados Unidos, el número de trusts era, en 1900, de 185, en 1907, de 250. La estadística norteamericana divide todas las empresas industriales en empresas pertenecientes a personas aisladas, a firmas y a corporaciones. A las últimas pertenecían, en 1904, el 23%, en 1909, el 25%, es decir, más de la cuarta parte total de las empresas. En dichos establecimientos estaban ocupados, en 1904, el 70% de obreros, en 1909, el 75%, las 3/4 partes del número total. La cuantía de la producción era, respectivamente, de 10.9 y de 16.3 mil millones de dólares, o sea, el 73.7 y el 79% de la suma total. En las manos de los carteles y los trusts se encuentran a menudo las 7 o las 8 décimas partes de toda la producción de una rama industrial determinada. El sindicato julero de Rhin y Westfalia, en el momento de su constitución en 1893, concentraba el 86.7% de toda la producción del carbón en aquella cuenca. En 1910, el 95.4%. El monopolio constituido en esta forma proporciona beneficios gigantescos y conduce a la creación de unidades técnicas de producción de proporciones inmensas. El famoso Trust de Petróleo de Estados Unidos, Standard Oil Company, fue fundado en 1900. Se abre una cita. Su capital era de 150 millones de dólares. Fueron emitidas acciones ordinarias por valor de 100 millones de dólares y acciones privilegiadas por valor de 106 millones de dólares. Estas últimas percibieron los siguientes dividendos en el periodo de 1900 a 1907: 48, 48, 45, 44, 36, 40, 40, 40%. O sea, en total, 367 millones de dólares. Desde 1882 a 1907 se obtuvieron 889 millones de dólares de beneficio neto, de los que 606 millones
fueron distribuidos en dividendos y el resto pasó al capital de reserva. Se cierra la cita, se abre otra. En todas las empresas del Trust del Acero, United States Steel Corporation, estaban ocupados, en 1907, no menos de 200.180 obreros y empleados. La empresa más importante en la industria minera alemana, la Sociedad Minera de Gelsenkirchen, Gelsenkirchener Bewehrwerkgesellschaft, tenía, en 1908, 46.048 obreros y empleados. Se cierra la cita. Ya, en 1902, el Trust de Acero producía 9 millones de toneladas de acero. Su producción constituía, en 1901, el 66.3 y, en 1908, el 56.1 de toda la producción de acero de Estados Unidos. Sus extracciones de mineral de hierro, el 43.9 y el 46.3, respectivamente. El informe de la Comisión Gubernamental Norteamericana sobre los trusts dice, se abre cita, la superioridad de los trusts sobre sus competidores se basa en las grandes proporciones de sus empresas y en su excelente instalación técnica. El Trust del Tabaco, desde el momento mismo de su fundación, consagró todos sus esfuerzos a sustituir en todas partes, en vasta escala, el trabajo manual por el trabajo mecánico. Con este objeto adquirió todas las patentes que tenían una relación cualquiera con la elaboración del tabaco y empleó, para esto, sumas enormes. Muchas patentes resultaban al principio inservibles y tuvieron que ser modificadas por los ingenieros que se hallaban al servicio del Trust. A fines de 1906 fueron constituidas 2 sociedades filiales con el único objeto de adquirir patentes. Con ese mismo objeto, el Trust creó fundiciones, fábricas de construcción de maquinaria y talleres de reparación propios. Uno de dichos establecimientos, en Brooklyn, da ocupación por término medio a 300 obreros. En él se experimentan y se perfeccionan los inventos relacionados con la producción de cigarrillos, cigarros pequeños, tabaco rapé, papel de estaño para el embalaje, cajas, etc. Se cierra la cita, se abre otra. Hay otros trusts que tienen también a su servicio a los llamados Developing Engineers, ingenieros para el desarrollo de la técnica, cuya misión consiste en inventar nuevos procedimientos de producción y en comprobar los perfeccionamientos técnicos. El Trust del Acero abona a sus ingenieros y obreros premios importantes por los inventos susceptibles de elevar la técnica o reducir los gastos. Se cierra la cita. Del mismo modo está organizado todo cuanto se refiere a los perfeccionamientos técnicos la gran industria alemana, por ejemplo, en la industria química, la cual se ha desarrollado en proporciones gigantescas durante estas últimas décadas. El proceso de concentración de la producción creó ya, en 1908, en dicha industria, 2 grupos principales, que, a su manera, evolucionaban hacia el monopolio. Al principio, esos grupos constituían alianzas dobles de 2 pares de grandes fábricas con un capital de 20 a 21 millones de marcos cada una. De una parte, la antigua fábrica de Meister en Hochst y la de Casella en Frankfurt del Main. De otra parte, la fábrica de Annalena y Sosa en Ludwigshafen y la antigua fábrica de Bayer en Elberfeld. Uno de los grupos en 1905 y otro en 1908 se pusieron de acuerdo, cada uno por su cuenta, con otra gran fábrica, a consecuencia de lo cual resultaron 2 alianzas triples, con un capital de 40 a 50 millones de marcos cada una, y entre las cuales se inició ya una aproximación. Se estipularon acuerdos sobre precios, etc. La competencia se convierte en monopolio. De aquí resulta un gigantesco progreso de la socialización de la producción. Se efectúa también, en particular, la socialización del proceso de inventos y perfeccionamientos técnicos.
esto no tiene ya nada que ver con la antigua libre concurrencia de patronos dispersos, que no se conocían entre sí y que producían para un mercado ignorado. La concentración ha llegado hasta tal punto que se puede hacer un cálculo aproximado de todas las fuentes de materias primas, por ejemplo, yacimientos de minerales de hierro, en un país y, aún, como veremos, en varios países, en todo el mundo. No solo se realiza este cálculo, sino que asociaciones monopolistas gigantescas se apoderan de dichas fuentes. Se efectúa el cálculo aproximado del mercado, el que, según el acuerdo estipulado, las asociaciones mencionadas se reparten entre sí. Se monopoliza la mano de obra calificada. Se toman los mejores ingenieros y las vías y los medios de comunicación, las líneas férreas en América, las compañías navieras en Europa y América, van a parar a las manos de los monopolios citados. El capitalismo, en su fase imperialista, conduce de lleno a la socialización de la producción en sus más variados aspectos. Arrastra, por decirlo así, a pesar de su voluntad y conciencia, a los capitalistas a un cierto nuevo régimen social, de transición entre la plena libertad de concurrencia y la socialización completa. La producción pasa a ser social, pero la apropiación continúa siendo privada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un número reducido de individuos. El marco general de la libre concurrencia, formalmente reconocida, persiste, y el yugo de un grupo poco numeroso de monopolistas sobre el resto de la población se hace 100 veces más duro, más sensible, más insoportable. El economista alemán Kästner ha consagrado una obra especial a la lucha entre los carteles y los outsiders, es decir, empresarios que no formaban parte de los carteles. El autor ha titulado dicha obra La organización forzosa, cuando hubiera debido hablar naturalmente, para no embellecer el capitalismo, de una subordinación forzosa a las asociaciones monopolistas. Es instructivo echar una simple ojeada, aunque no sea más que a la enumeración de los medios a que acuden dichas organizaciones en la lucha moderna, novísima, civilizada, por la organización. 1. Privación de las materias primas. Se abre una cita, entrada ya la cita. Uno de los procedimientos más importantes para las alianzas a entrar en el cartel. Se cierra. 2. Privación de mano de obra mediante alianzas, esto es, mediante acuerdos entre los capitalistas y los sindicatos obreros para que estos últimos acepten trabajo solamente en las empresas cartelizadas. 3. Privación de los medios de transporte. 4. Privación de mercados. 5. Acuerdo con los compradores para sostener relaciones comerciales únicamente con los carteles. 6. Disminución sistemática de los precios, con objeto de arruinar a los outsiders, es decir, a las empresas que no se someten a los monopolistas. Se gastan millones para vender, durante un tiempo determinado, a precios inferiores al coste. En la industria de la benzina se ha dado el caso de bajar el precio de 40 a 22 marcos, es decir, casi a la mitad. 7. Privación del crédito. 8. Declaración del boicot. Nos hallamos en presencia, no ya de una lucha de competencia entre grandes y pequeñas empresas, entre establecimientos técnicamente atrasados y establecimientos de técnica avanzada. Nos hallamos ante la estrangulación por los monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo y a su arbitrariedad. He aquí cómo se refleja este proceso en la conciencia de un economista burgués. Se abre cita. Aún en el terreno de la actividad económica pura, escribe Kästner, se produce cierto desplazamiento de la actividad comercial, en el sentido tradicional de la palabra, hacia una actividad organizadora especulativa. Consigue los mayores éxitos, no el comerciante que, basándose en su experiencia técnica y comercial,
sabe determinar mejor las necesidades del comprador, encontrar y, por así decirlo, descubrir la demanda que se halla en estado latente, sino el genio. Aquí Lenin deja una anotación entre corchetes, un signo de interrogación seguido de un signo de exclamación, como burlándose al hecho de que está usando la palabra genio. Continuando con el texto, un poquito antes. Sino el genio, especulador, que por anticipado sabe tener en cuenta o intuir el desenvolvimiento en el terreno de la organización, la posibilidad de determinados lazos entre diferentes empresas y los bancos. Se cierra la cita. Traducido al lenguaje común, esto significa: el desarrollo del capitalismo ha llegado a un punto tal que, aunque la producción de mercancías sigue reinando como antes y siendo considerada como la base de toda la economía, en realidad se halla ya quebrantada y las ganancias principales van a parar a los genios de las maquinaciones financieras. En la base de estas maquinaciones y de estos chanchullos se halla la socialización de la producción, pero el inmenso progreso logrado por la humanidad, que ha llegado a dicha socialización, beneficia a los especuladores. Más adelante veremos cómo, basándose en esto, la crítica pequeño-burguesa y reaccionaria del imperialismo capitalista sueña con volver atrás a la concurrencia libre, pacífica, honrada. Comentario: ¿cuántas veces no he hablado con libertarios? Libertarios capitalistas que dicen, no, es que eso es capitalismo, eso no es capitalismo, eso es corporatismo que es injusto y todo. Y yo, eso es capitalismo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? Y es esto, estoy leyendo esto y ve a leer Imperialismo de Lenin. ¿Cómo lo evitas? Es una progresión natural que se dio en diferentes lugares sin que hubiera una mano. Es una progresión del capital. El capital así se desarrolla. Es como se dice que en la evolución, independientemente en diferentes líneas, desarrolla ojos y desarrolla armaduras de cangrejo. O sea que son diferentes animales llegaron a eso. Entonces es algo que procede del capital. El capital se llega a dar, si no se da el socialismo, se llega a dar este tipo de cosas. Continuando con el texto. Aquí se abrió una cita de Kastner. La elevación persistente de los precios como resultado de la constitución de los carteles, dice Kastner, hasta ahora se ha observado solo en lo que se refiere a los principales medios de producción, sobre todo a la joya, el hierro, la potasa, y, por el contrario, no se ha observado nunca en lo que se refiere a los artículos manufacturados. Como consecuencia de ello, el aumento de los beneficios se ha limitado igualmente a la industria de los medios de producción. Hay que completar esta observación con la de que la industria de transformación de las materias primas, y no la de productos semifacturados, no solo obtiene, como resultado de la constitución de carteles, ventajas en formas de las ganancias elevadas, en perjuicio de la industria dedicada a la transformación ulterior de los productos semifacturados, sino que ha pasado a mantener, con respecto a esta última industria, relaciones de dominación que no existían bajo la libre concurrencia. Cierra la cita. Las palabras subrayadas por nosotros muestran en el fondo de la cuestión que de tan mala gana y solo de vez en cuando reconocen los economistas burgueses y que se empeñan tanto en no ver y pasar por alto los defensores actuales del oportunismo, con Kautsky al frente, las relaciones de dominación y de violencia que va ligada a dicha dominación. He aquí lo típico en la nueva fase del desarrollo del capitalismo. He aquí lo que inevitablemente tenía que derivarse y se ha derivado de la constitución de los monopolios económicos todopoderosos. Citaremos otro ejemplo de los manejos de los cárteles, allí donde es posible apoderarse de todas o de las más importantes fuentes de las materias primas. La aparición de carteles y la constitución de monopolios es sobremanera fácil.
pero sería un error pensar que los monopolios no surgen también en otras ramas de la producción en las cuales la conquista de todas las fuentes de materias primas es imposible. En la industria del cemento, la materia prima existe en todas partes. Sin embargo, también esta industria está extremadamente cartelizada en Alemania. Las fábricas se han agrupado en sindicatos regionales, el de Alemania del Sur, el renano-westfaliano, etc. Los precios establecidos son precios de monopolio, de 230 a 280 marcos por vagón, cuando el valor del coste es de 180 marcos. Las empresas dan dividendos del 12 al 16. Además, no hay que olvidar que los genios de la especulación contemporánea saben canalizar hacia sus bolsillos grandes sumas de ganancias, aparte de las que se reparten en concepto de dividendo, para eliminar la competencia en una industria tan lucrativa. Los monopolistas se valen incluso de artimañas diversas. Hacen circular rumores falsos sobre la mala situación de la industria. Publican en los periódicos anuncios anónimos. Capitalistas, no coloquéis vuestros capitales en la industria del cemento. Por último, compran empresas outsiders, es decir, que no forman parte de los sindicatos, abonando 60, 80, 150,000 marcos al que cede. El monopolio se abre camino en todas partes, valiéndose de todos los medios, empezando por el pago de una modesta indemnización al que cede y terminando por el procedimiento americano del empleo de la dinamita contra el competidor. La supresión de las crisis por los cárteles es una fábula de los economistas burgueses, los cuales lo que hacen es embellecer el capitalismo a toda costa. Al revés, el monopolio que se crea en varias ramas de la industria aumenta y agrava el caos propio de todo el sistema de la producción capitalista en su conjunto. La desproporción entre el desarrollo de la agricultura y el de la industria, desproporción que es característica del capitalismo en general, se acentúa aún más. La situación privilegiada en que se halla la industria más cartelizada, llamada industria pesada, particularmente el hierro y la joya, determina, en las demás ramas de la industria, la falta mayor aún de coordinación sistemática, como lo reconoce Giedels, autor de uno de los mejores trabajos sobre las relaciones entre los grandes bancos alemanes y la industria. Se abre cita. Cuanto más desarrollada está la economía nacional, escribe Liefman, defensor acérrimo del capitalismo, tanto más se entrega a empresas arriesgadas, o, en el extranjero, a empresas que exigen largo tiempo para su desarrollo, o, finalmente, a las que solo tienen una importancia local. Se cierra la cita. El aumento del riesgo es consecuencia, al fin y al cabo, del aumento gigantesco de capital, el cual, por decirlo así, desborda el vaso y se vierte al extranjero, etc. Y, junto con esto, 106 progresos extremadamente rápidos de la técnica traen aparejados consigo cada vez más elementos de desproporción entre las distintas partes de la economía nacional, de caos, de crisis. Chabrecita, probablemente, se ve obligado a reconocer, el mismo Liefman, la humanidad asistirá, en un futuro próximo, a nuevas y grandes revoluciones en el terreno de la técnica que harán sentir sus efectos también sobre la organización de la economía nacional, la electricidad, la navegación aérea. Habitualmente, y por regla general, en estos periodos de radicales transformaciones económicas, se desarrolla una fuerte especulación. Se cierra la cita. Y las crisis de toda clase, sobre todo las crisis económicas, pero no solo estas, aumentan a su vez en proporciones enormes la tendencia a la concentración y al monopolio. He aquí unas reflexiones extraordinariamente instructivas de Giedels sobre la significación de la crisis de 1900, la cual, como sabemos,
desempeñó el papel del punto crucial en la historia de los monopolios modernos. Se abre cita. La crisis de 1900 se produjo en un momento en que, al lado de gigantescas empresas en las ramas principales de la industria, existían todavía muchos establecimientos con una organización anticuada, según el criterio actual. Establecimientos puros, esto es, no combinados, que se habían elevado sobre las olas del auge industrial. La baja de los precios, la disminución de la demanda, llevaron a estas empresas puras a una situación calamitosa que, o no conocieron en modo alguno las gigantescas empresas combinadas, o que solo conocieron durante un breve periodo. Como consecuencia de esto, la crisis de 1900 determinó la concentración de la industria en proporciones incomparablemente mayores que la crisis de 1873, la cual afectó también una determinada selección de las mejores empresas. Pero, dado el nivel técnico de entonces, esta selección no pudo crear un monopolio de las empresas que habían conseguido salir victoriosas de la crisis. Precisamente, de un tal monopolio persistente y además, en un alto grado, gozan las empresas gigantescas de la industria siderúrgica y eléctrica actuales gracias a su técnica complicadísima, a su extensa organización, a la potencia de su capital y, en menor grado, también las empresas de construcción de máquinas, determinadas ramas de la industria metalúrgica, las vías de comunicación, etc. Se cierra la cita. El monopolio es la última palabra de la fase más reciente del desarrollo del capitalismo, pero nuestro concepto de la fuerza efectiva y de la significación de los monopolios contemporáneos sería en extremo insuficiente, incompleto, reducido, si no tomáramos en consideración el papel de los bancos. Y ese es el fin del capítulo. Y también es el fin de la narración por ahora. Este capítulo está muy bueno. Todo el libro está muy bueno. Pero este capítulo está muy bueno. Siento que aquí Lenin empieza a poner las bases de lo que será el resto del libro. Efectivamente, como la concentración de la producción es casi algo que se da inevitablemente dentro del capitalismo, porque describe diferentes sistemas que tomaron diferentes caminos, pero terminaron en el mismo punto, y también cómo esto, a través del capital financiero, resulta en la creación de monopolios. Entonces, Lenin al inicio señala de que la libre competencia, o sea, propia del capitalismo, lo que dicen los capitalistas, sí, es que es la competencia, libre competencia, pero que eso genera inevitablemente la concentración de la producción en un par de manos. Entonces, pues es que esto es cuando están varias empresas, están 7 empresas, entonces las más débiles se van quedando atrás y las más dominantes tienen cada vez más y más éxito. Entonces, inevitablemente, las más grandes absorben, dominan a las más débiles. Y de este modo van creciendo hasta dominar sectores enteros. Y hoy en día hay leyes antimonopolio y todo eso. Pero pues entonces nada más se quedan dos empresas que según esto serán muy rivales en lo que dicen, en su publicidad, pero para fines prácticos se reparten el pastel totalmente. Y Lenin da ejemplos de países industrializados en Alemania, en Estados Unidos, y un pequeño número de grandes empresas controla la mayoría de la producción. Y esto, al concentrarse la producción, inevitablemente hace que surjan monopolios. Nuevamente, para nosotros sabemos que es un monopolio y sabemos por qué se dan y por qué es malo que se dé un monopolio, pero para la gente hace 100 años era totalmente nuevo. Era un fenómeno que se estaba dando y que estaban lidiando con él.
Entonces, el monopolio, para quien no lo sepa, es cuando un grupo reducido de empresas domina el mercado. Suprime a la competencia, ya sea por sabotaje o porque la compra, y teniendo el dominio absoluto del mercado, fija los precios que quiera, da el servicio que quiera. ¿Con quién te vas a ir sino con ellos? Y para dar los ejemplos de monopolio, Lenin menciona diferentes ejemplos. Por ejemplo, los cárteles. Que por cierto, los cárteles son simplemente que se dividen en las regiones o se dividen en los mercados entre empresas. Nomás se hacen pato entre otras cosas, pero es, oye, ve, estas ciudades, estos son míos, el resto son tuyos. Y así nos dividimos el pastel. Entonces también habla de los trusts, que para fines prácticos, para ponerlo fácil, es cuando se fusionan varias empresas bajo una sola dirección. Y finalmente, este tipo de estructuras no son accidentales, es el resultado inevitable del desarrollo capitalista. No importa cuántas veces corras la simulación, estas cosas se van a dar. La concentración de la producción, la concentración del capital, y eso hace que surjan los monopolios. Y aquí Lenin empieza a decir de poco a poco acerca de los bancos y del capital financiero, que el libro entero es de los bancos y del capital financiero. Pero, bueno, no de que el libro entero sea de ello, pero es un tema que se va a profundizar en los siguientes capítulos. Pero Lenin nos empieza a decir de que los monopolios industriales se fusionan con el capital financiero, con el capital bancario, formando una oligarquía financiera que controla la economía, como es algo que hoy se nos hace totalmente común, lo sabemos que existe y que es algo que domina totalmente. Entonces, los bancos dejan de ser intermediarios para convertirse en los dueños de la producción, lo que son las instituciones financieras, lo cual, nuevamente, hoy tenemos instituciones financieras que controlan el mundo, que tienen acciones en todas las empresas. Entonces, nada más tienes que ser dueño o tienes que tener acciones dentro de esta institución financiera, ya sea Vanguard, ya sea State Farm, ya sea BlackRock, y ellos tienen acciones en todas las empresas que valen la pena. Entonces, esto tiene... Lenin aquí critica a los teóricos reformistas que ven en los monopolios una suavización del capitalismo. Y él dice, y está en lo correcto, esto hoy aún amantes del capitalismo lo dirían, de que los monopolios intensifican las contradicciones del sistema, porque se da una explotación muchísimo más severa, porque al eliminar la competencia, los monopolios pueden hacer lo que quieran, pueden imponer los salarios que quieran y los precios que quieran, no hay quien los detenga. Y después de eso, simplemente es una fase del capitalismo. Lenin dice que es una fase necesaria del capitalismo, que eventualmente lleva a mayores y a mayores contradicciones y conflictos interimperialistas. Lo que es la concentración monopolista es la base económica del imperialismo. Su análisis aún hoy es algo que sigue siendo relevante para entender el capitalismo global actual, que es dominado por megacorporaciones, por fusiones financieras, hacen lo que quieren. O sea, la forma en que hoy funcionan casi todos los gobiernos del mundo, los gobiernos son simplemente una forma para que la oligarquía financiera, los capitalistas, controlen sus negocios. Los gobiernos están ahí para rendirle cuentas primero a los capitalistas. Por supuesto que tienen que hacer que la muchedumbre no se ponga muy rejega, no se ponga muy difícil, pero están ahí para servir los intereses de los capitalistas. Para eso están los gobiernos. Entonces,
lo que escribe aquí Lenin sigue siendo bastante actual. No había leído este libro en un rato. Y lo leo y digo, no, sí, totalmente. O sea, Lenin aquí está escribiendo. Y van a ver el resto del libro. Entonces, es muy actual. Esto fue escrito hace más de 100 años. Y dime, ¿qué ha cambiado? Las instituciones financieras hacen y deshacen. No se busca el bien humano, se busca sacar ganancia. Entonces, por eso, tenemos que organizarnos, camaradas. Tenemos que hacer más. Si este audio ha sido de tu agrado, dale like, dale 5 estrellas, deja un comentario. Me agrada que sea de tu agrado. Yo no busco ser un influencer, yo no busco sacar ganancia personal de esto. Yo lo que quiero es poner de mi parte. Y tenemos que hacer más. Si esto resuena contigo, acércate a tu organización, di qué puedes hacer. Siempre hay formas de hacer más, de prepararnos, porque ahí se vienen las semanas que son décadas y tenemos que estar bien organizados para hacer las cosas correctas. Camaradas, si te interesa unirte a una comunidad socialista en español, en línea, para pasarla bien, tenemos una en Discord. Deja un comentario y con mucho gusto te extiendo la invitación. Advierto que no es para organizarse. Discord y las demás plataformas que son totalmente que están totalmente en manos de los capitalistas estadounidenses específicamente, no son para organizarse, pero es para pasarla bien, para nomás tener un punto de vista, tener un ángulo socialista en español, porque siento que hay bastante de ellas en inglés y muy pocas en español. Entonces hay que poner de nuestra parte ahí. También en el servidor tenemos eventos, tenemos pláticas que se ponen muy agradables. Y del servidor tenemos un podcast que recomiendo bastante actualmente, hoy, que es julio, casi agosto del 2025. Ya tienen 3 episodios. Mis camaradas Amir y Rain Pizza están haciendo un gran trabajo. Un día de estos me les voy a unir. Entonces, camaradas, tenemos que ser nosotros. Nadie nos va a pagar, porque las personas que pagarían por tratar de tener narrativa no van a dar dinero para que les quitemos sus privilegios, para que los pongamos a trabajar. Camaradas, hay que hacer más. Un mundo mejor es posible, pero tiene que salir de nosotros. Les mando un saludo, un gran abrazo. Fuerza en la lucha.